tema de hoy es la benignidad. Y me quedé asombrada cuando encontré el significado de la palabra benignidad. En latín, benignidad significa bien nacido. En latín, fíjense, uno piensa, bueno, la bondad, todas esas cosas, pero el significado está buenísimo. Es una Mira, virtud que se expresa, dice, con amabilidad, con paciencia, gentileza y consideración. Los estudios científicos dicen que demostrando bondad aumenta la producción de serotonina, que es un neurotransmisor. Saben que tenemos neurotransmisores, ¿no? La serotonina se produce especialmente en los intestinos, pero también tenemos en el corazón y en el cerebro, ¿no? Entonces aumenta y este neurotransmisor ayuda a tener buen ánimo, controlar la ansiedad y la depresión. Y otra cosa que se descubrió que también observando actos de bondad, también la serotonina aumenta y se nota en nuestras acciones, en nuestro rostro, ¿no? Después que Diego de su tema, voy a hacer agregado de un versículo y un cierre. Así que ahora lo escuchamos a Diego. bien, muchas gracias, Mari. Muy linda la presentación, gracias a todos, gracias por orar, hermana. Bien, ahí Mari decía que la benignidad es parecida a la bondad, ¿verdad? Si uno se pone a preguntar, el otro día hablamos lo que era el conocer, comprender y entender, que son palabras, a veces hay palabras que parecen que es lo mismo, pero cuando uno se la pone a investigar, significan, aunque sea pequeña, pero es otra cosita. Y esto es una pregunta para todos. ¿Qué es la benignidad y qué es la bondad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creen ustedes? Que quiere contestar, levanta la mano y participa. Así lo hacemos dinámico. Y enciende el audio que se los estoy apagando y después lo vuelven a apagar. Yo les apagué el audio. El que quiere hablar, levanta la manito. Bien, si no lo explico, si nadie quiere hablarlo, bueno, lo vamos a explicar. A ver, Sí, Mirta, ahí hermana. quieren. Mirta quiere. Sí, Mirta, por favor. El audio, a ver. Sí, ya está. No, para mí Ah, la benignidad sería la acción de ejecutar la bondad. La bondad es una virtud, ¿no? Es un don. Y la benignidad sería como la acción de, para mí, de realizar un acto de bondad, ¿no? Gracias por el aporte, Mirta. Bien. Vamos. La benignidad y la bondad es fruto del Espíritu Santo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas 5:22 y ahora lo vamos a explicar la diferencia que hay. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Ya lo hemos leído, muchos ya lo saben de memoria, pero lo vamos a abrir. Siempre es bueno abrir la palabra de Dios. Cuando lo tengan me dicen amén, amén, y el que quiera compartir, lo comparte. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mari, si lo quiere compartir, si lo tiene. sí, yo tengo de Dios habla hoy, recuerden, ¿no? Bien, En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ninguna ley que condene cosas como estas. Y los que son de Jesucristo, sigo, ¿no? Y los que son de Jesucristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. ¿Algo más? Si ahora vivimos por el bien, Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. bien. Entonces acá dice que la benignidad es fruto del Espíritu Santo, pero también la bondad. Bien, ahí le voy a explicar qué es la benignidad y qué es la bondad. La benignidad es algo que nos sale naturalmente. Ser benigno. Adán y Eva eran benignos, les salía hacer el bien. ¿Por qué? Porque ellos tenían una relación con Dios, no había caído el pecado. Entonces Adán y Eva eran seres benignos. ¿Qué pasó después que cayeron al pecado? La naturaleza del hombre se hizo maligna. ¿Qué es maligna? Lo opuesto a la benignidad, lo contrario, que tiene tendencia hacia el mal. Bien,
Ahora, ¿qué es la bondad? La bondad la puedo manejar. A pesar de que es el fruto del Espíritu Santo, yo puedo ser bondadoso con ciertas personas, pongo de ejemplo con Mari, pero por ahí no puedo ser bondadoso con alguien que no conozco. ¿Se va entendiendo? Entonces la benignidad, cuando uno es benigno, es fruto del Espíritu Santo y es benigno con todas las personas, porque es algo natural. Pero la bondad yo la puedo utilizar con las personas que yo quiero. Esa es la diferencia. Parecen iguales, pero hay una diferencia muy grande, ¿sí? La benignidad es para todo, por eso la persona benigna por naturaleza ya es bondadosa, ¿sí? Bien. ¿Qué dice Efesios 4:32? Vamos a ir al libro de Efesios 4:32. ¿Qué le pasó a Diego? Se le habrá cortado internet. Bueno, 4:32. 4:32, Efesios Ahí está. 4:32. Ese justo era el versículo que tenía preparado para el final. Coincidencia. Bueno, después lo lee de nuevo, hermana. Entonces, ¿qué dice? Ser benigno es uno con nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser benignos. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés la benignidad, el fruto del Espíritu Santo, ya por naturaleza, ya siempre tenés misericordia con el prójimo. Sos misericordioso, podés perdonar. ¿Por qué? Porque empezás a tener el carácter de Cristo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 13, 34 y 35. A mí me gusta mucho este capítulo de Juan. Me gusta mucho el libro de Juan porque Juan tenía una relación muy sana con Jesús. Es más, de todos era uno de los más cercanos, de los que siempre estaba con Jesús. Igual que Pedro y Santiago. Juan, capítulo 13, 34 y 35. ¿Alguien que lo quiera leer y compartir? Lo comparte. Sí, ¿puedo leer? Sí, por favor. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vuelve a repetir prácticamente lo mismo. Y en el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Pequeño detalle, ¿no? Bien, bien. Como dice la hermana, qué detalle. Mira, un mandamiento nuevo le doy. ¿A quién le estaba dando un mandamiento nuevo Jesús? A los discípulos. Jesús hoy no habla a nosotros que estamos conociendo la Escritura, nosotros que podemos tener la benignidad. Porque yo le puedo dar a alguien, decirle, tenés que amar a alguien que no conoce el amor todavía. Es muy difícil. En el mundo puede haber gente bondadosa, porque hay mucha gente bondadosa, pero en el mundo no hay personas benignas. No hay personas que tengan la benignidad. ¿Por qué? Porque la benignidad viene de Dios. A pesar de que la bondad es fruto del Espíritu Santo, pero en el mundo hay muchas personas que son bondadosas y no conocen a Dios. Y ahí se va viendo la diferencia. Y acá Jesús nos dice a nosotros que vayamos un poquito más. Un mandamiento nuevo de hoy, que los améis. El otro día hablamos del fruto del Espíritu Santo, que es amar al prójimo. Si yo soy benigno y tengo el Espíritu Santo en mi vida y como cristiano, por añadidura Jesús me dice, bueno, ahora que vos caminás conmigo, amá al prójimo. Y ahora una pregunta para todos, ¿es fácil amar al prójimo? No es difícil amar al prójimo, el problema son a los enemigos que también tenemos que amar. Bien, como dice, y a veces a las personas que más, hoy no está pasando, hoy la gente habla poco de esta palabra benignidad. Hay gente que ni siquiera la conocen, hay cristianos que todavía no la conocen, que la van a empezar a conocer. Y yo quería plantear, ¿cómo es amar? ¿Por qué? Porque las grandes luchas, ¿saben a dónde empiezan hoy en día? En las casas, en los hogares.
Un matrimonio de 40 años, 50 años, 30 años, hoy se separan, parecen que no se conocen, viven juntos toda la vida y de golpe no se conocen. Hijos que no se hablan con los padres, padres que no se hablan con los hijos, novios que se separan y se dejan de hablar. Y pasa cada vez más. ¿Y eso por qué? Porque el ser humano tiene falta de benignidad. ¿Saben quién estuvo para todos? ¿Quién tuvo benignidad en la Biblia? Hay muchos que tuvieron, pero hay uno que tuvo benignidad con los hermanos. Lo vendieron, lo trataron mal. José. José tuvo la posibilidad, era segundo de uno de los imperios más grandes de la tierra. José podía haber dicho, no los conozco, había pasado un tiempo, había estado 12 años preso, había sido vendido por los hermanos, dejó de ver a la familia, al padre que amaba. Había perdido muchas cosas José. Y José, cuando tiene la posibilidad de encontrarse con los hermanos, el Espíritu Santo lo había tocado de tal forma que José tenía benignidad. Entonces José los perdona a los hermanos. ¿Por qué? Porque ahí había misericordia. Y ahí entra el versículo 34 de San Juan 13. Un mandamiento nuevo te doy, dice. En ese momento le tocó a José, que los amemos los unos con los otros. Y hoy me toca a mí, hoy te toca a vos. Yo tengo que amar a ese familiar que por ahí, por circunstancia de la vida, por X motivo, le dejé de hablar. ¿Y cuánto nos pasa a nosotros que por ahí a familias enteras que no se hablan con hermanos, con amigos? Y nosotros estamos acá participando de este Zoom, de esta meditación. Y Dios hoy dice, un mandamiento nuevo le doy, que ame a tu prójimo. ¿Y tu prójimo quién es? El próximo, el que está al lado. ¿Quién es mi prójimo? Mi esposa, mis hijos, mi casa, mi vecino, mis amigos, la iglesia, aquellos que van a la iglesia, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio. ¿Y saben lo lindo de ser benigno, de tener el fruto del Espíritu Santo? Que no importa lo que te haya pasado. Porque cuando uno tiene benignidad, ya no tiene rencor, ya no tiene malicia. Cuando uno tiene benignidad en su corazón, quiere que a todo el mundo le vaya bien. Y acá quiero contar una historia que a mí me pasó cuando empecé hace como 7 años, más o menos, un poquito más. Me había recién bautizado y me había ido, estaba viviendo en Córdoba, ahí donde es Franco, de Capilla del Monte. Capaz que Franco la debe conocer esta anécdota, capaz que no. Y me iba a buscar con mi hijo de 5 años a mi otro hijo a la escuela. Y en ese momento recién estábamos conociendo la iglesia, no teníamos familia, estábamos sin familia, solamente mi esposa con mis hijos, no teníamos a nadie y estaba empezando a trabajar. Y un día no teníamos plata con mi esposa, no teníamos. Y mi esposa dice, bueno, hay que comprar para comer. Y dije, era el mediodía, 12 del mediodía, 4 hijos, todos los chicos comen, los grandes comen, pero bueno. Los grandes pueden tomar una pava de mate, un mate cocido, pero los hijos, ¿qué le decimos? Y me llevo a mi hijo, el Valentino, lo llevo a buscar al hermano. Y encima que no tenía plata para comprar, mi hijo me dice, papi, ¿me comprás confites? Me dice. ¿Me comprás los confititos, eso que había visto en el kiosco? Ah. Cruzo la calle, estaba a 7 cuadras de la escuela. Cruzo una calle y una señora me dice, una señora mayor me dice, querido, dice, ¿no me ayudarías a cruzar? Y la señora caminaba lenta, dice, ¿no me puedes acompañar? Me dice que voy ahí a 5 cuadras. Y yo ya traía a mi hijo, imagínense lo turbado que estaba. Y le digo, bueno, señora, y para colmo me entra a hablar de la dictadura. Yo como cristiano, ella me dice, porque los militares estaban bien cuando estaba, vos sos joven, vos no sabés, pero cuando yo vivía a los militares me entra a contar. Imagínense en un cristiano que Dios te llama con amor y me está hablando de los militares que tienen toda la fuerza. Y yo digo, Señor, digo, ¿por qué me mandás con esta señora?
Y yo me quería ir, le quería saludar, pero la señora me agarró del brazo y yo tenía que caminar a la par de ella. Y yo decía, ¿qué, Señor? ¿Qué tengo que aprender, Señor? ¿Qué tengo que aprender? Y yo no conocía todavía bien la misericordia de Dios. Y cuando llego ahí, antes de cruzar, la señora me dice, hasta acá, querido, hasta acá habíamos caminando 5 cuadras. Ya mi hijo había salido hace como 15 minutos. Y la señora me mira y me dice, querido, me dice, yo, dice, te quiero dar algo, me dice, porque vos tuviste paciencia conmigo. Vos me acompañaste y yo ahora me voy a tomar un remis y me voy a ir al centro. Aceptá lo que te voy a dar. Abre la billetera y me dio plata. En ese momento era el billete más grande de los que hay hoy. Era bastante plata, me da plata. Y lo mira a mi hijo Valentino, le toca la cabeza, lo mira a los ojos y dice, tomá, comprate los confites que querés comer. ¿Quién le había dicho a la señora que quería confite? Si nosotros nunca hablamos de confite, ni mi hijo ni yo. Se me caían las lágrimas. Le toca la cabeza, comprate los confites que querés comer. Y yo digo, miré para arriba, la acompañé a la señora, cruzamos y me fui llorando. Me fui llorando a buscar a mi hijo. Porque digo, qué grande que es Dios, cómo Dios utiliza a las personas. Pero te dice primero, tenés paciencia. Sé benigno, dice, sé misericordioso. Sé bondadoso. Tené amor. Tené mansedumbre. Pero a veces nosotros vamos por la vida y como tenemos muchas cosas en la casa, en el trabajo, con los chicos, con la sociedad, con el sistema, con todo lo que se está viviendo, que nosotros a veces perdemos esa mansedumbre, esa benignidad. Y Dios a veces, o siempre, pero a veces nosotros nos damos cuenta, nos manda a ángeles, porque sentí que esa persona la había mandado Dios, y la mandó Dios. ¿Para qué? Para decirte tranquilo, que yo estoy con ustedes. Pero sé paciente, teneme paciencia. Y Dios nos conoce a nosotros. Y ahí me di cuenta qué grande que es Dios. Bueno, la historia sigue, después llego a mi casa, había comprado yogur, cereales para comer, y mi señora no entendía, mi hijo tenía confite, mi otro hijo también, y le contaba a mi esposa y le digo, qué grande que es Dios. Y ahí tomando unos mates con mi esposa, ahí nos hablábamos y nos pusimos a llorar. Y decimos, qué grande que Dios, qué bueno que es ver la mano de Dios, mis hermanos. Por eso Jesús acá te dice, un mandamiento nuevo le doy, que los améis unos a los otros como yo los he amado. No dice como ustedes están amando. Porque es fácil amar a mi esposa. Hace 25 años que yo estoy casado, tengo 4 hijos, siempre me acompañó. ¿Cómo no la voy a amar a mi esposa? Si es la persona más cercana que tengo, si está en las buenas, está en las malas. ¿Cómo no voy a amar a mis 4 hijos? Si son 4 hijos excelentes, son buenas personas. ¿Qué no va a amar a los hijos? Claro. Pero Jesús dice, amá como yo amo. Amá como yo amo. Que por más que te hagan algo, sigas amando. Y a veces nosotros nos olvidamos del amor de Cristo. Por eso nosotros tenemos que tener esa benignidad. Acá puse, ¿qué es la benignidad? ¿Cómo me doy cuenta yo cuando una persona es benigna? Alguien que quiere participar, así lo hacemos dinámico. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cuáles son las características de alguien que es benigno? Bondadoso, dijimos. ¿Qué más es una persona benigna? Yo tenía notado que es también tener paciencia, gentileza y consideración. Amén. Paciencia, otro fruto del Espíritu Santo. Paciencia, la ciencia de la paz. La paciencia, a veces uno le pide paciencia a Dios y ahí vienen las pruebas. Si no querés prueba, pedirle paz a Dios, no le pides paciencia, porque cuando uno pide paciencia, la paciencia no viene sin prueba. A veces uno quiere tener paciencia, pero no quiere las pruebas. Entonces hay que pedir paz. Cuando una persona es benigna, es amable, es misericordiosa, es compasiva, es bondadosa, es servicial. Cuando una persona es benigna, tiene el gozo de la salvación, se levanta contento, se levanta bien.
Si viene Dios. alguien y le comenta algo, quiere que le vaya bien. ¿Por qué? Porque la naturaleza de una persona benigna siempre es pensamiento hacia el bien. A mí, pobre, mi esposa le voy a picar el oído, pero le voy a contar algo. Está acá al lado, pero no va a escuchar. Mi esposa me dice, y capaz que a ustedes también le pasa a los esposos, ¿cómo me queda esto? ¿Cómo me queda esta ropa? No sabés qué decirle. Si le decís no sabés, y dudás un poquito, ya no te gusta, te dice. Le decís, sí, sí, me gusta. Ah, pero la de ayer te gustaba más, ¿no? Y siempre hay, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué no podemos ser benignos? Ahora, mi esposa es muy buena persona, pero estoy poniendo un ejemplo. Nos pasa a todos. Siempre nos quejamos. El benigno siempre es agradecido. Una persona benigna siempre es agradecido. ¿Qué dice Romanos 8:28? Muchos lo saben de memoria, pero vamos a buscarlo. ¿Qué dice Romanos 8:28? El que lo tenga y lo quiera compartir, lo lee. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Muchas gracias, hermana Mirta. Entonces dice, los que aman a Dios, que dice, todo les sucede para más o menos. Los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Todas las cosas suceden para bien. Cuando Cristo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra todo es todo. Abarca todo. ¿Por qué? Porque Dios abarca todo. Porque Dios es el dueño de todo, Dios es el perfecto. Porque Dios nunca se equivoca. La naturaleza nosotros, cuando Adán y Eva pierden la benignidad, que nos hacemos malignos, que tenemos esa naturaleza caída, entonces nos hacemos malignos y tenemos esa tendencia a veces hacia el mal, aún con nuestra familia, acá Dios dice, todas las cosas suceden para bien. Y lo leemos al versículo y muchos lo sabemos de memoria, los que estamos acá. ¿Y por qué a veces nosotros nos quejamos? Y ahí está, ¿saben por qué a veces nos quejamos de las cosas? Porque no tenemos benignidad. Porque si nosotros tenemos benignidad, ese fruto del Espíritu Santo, y Dios nos dice, porque todas las cosas suceden para bien. Y vos decís, Diego, pero ¿cómo se me murió el hijo? ¿Cómo va a suceder para bien? Me acabo de separar, ¿cómo va a suceder para bien? Me acaban de robar, ¿cómo va a suceder para bien? Se muere mi papá y mis hermanos se llevaron todo y me quedé en la calle, ¿cómo va a suceder para bien? No entiendo. No hice nada y caí preso. ¿Cómo sucede para bien? No lo entiendo. Y ahí puse el ejemplo de José. José nos pasaba lo mismo que nos pasaba a nosotros. A Moisés cuando se tuvo que ir le pasaba lo mismo. A Abraham tuvo que dejar todo y le pasaba lo mismo. Juan tuvo que morir, lo metieron en aceite caliente, lo mandaron a una isla, porque no. Y le pasaba lo mismo que a nosotros. A Pedro le pasaba lo mismo. A David le pasaba lo mismo. Pero la palabra de Dios dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y la diferencia que tenían los profetas de Dios, que tenemos que Dios quiere que en este momento difícil de la historia que vamos a vivir, difícil de la historia, ¿por qué? Porque hoy se ven muchas cosas, porque estamos viendo los últimos tiempos. Y todo sucede para bien. Y lo que tenemos que hacer nosotros es entender. Entender, ¿qué significa entender? El otro día lo hablamos. Entender es vivirlo, ya no es conocer ni comprender, es entenderlo, es vivir la palabra de Dios. Digo, bueno, Señor, si tú permites que hoy me pase esta situación, la tengo que aceptar, Señor, porque sé que en un futuro es para mi bien. Porque la palabra de Dios dice en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios no miente. La palabra en el Salmo 119:105 dice, lámpara a tus pies tu palabra, que lumbrera mi camino, es una luz. La palabra es de Cristo, es verdad. Y acá Romanos 8:28 dice, porque todas las cosas suceden para bien.
pero para los que aman a Dios. Y si vos amas a Dios y el Espíritu Santo está en tu vida y está en mi vida, voy a ser benigno. Entonces todo lo que me suceda, ¿para qué va a ser? Para bien. Entonces el cristiano, ¿cómo que tiene que estar? Gozoso. No te digo que goce, te acabas de separar ayer y esté gozoso porque vas a estar triste. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo triste también. Jesús lloró, San Juan 11:35 dice que Jesús lloró cuando muere Lázaro, porque la veía a María y a Marta llorar. Porque Jesús es compasivo y nosotros tenemos que tener compasión y ser misericordiosos. Podemos llorar, sí, pero sabemos que cada cosa que nos pasa sucede para bien. ¿Cuándo? Cuando amo a Dios. Qué lindo que hoy podamos tener ese fruto del Espíritu Santo, ser benigno. Que si alguien viene y te cuenta algo, lo puedas disfrutar. Saben que en este tiempo estaba estudiando y en este tiempo una de las palabras que menos se usa es gracias. El otro día se estaba prendiendo fuego una casa y sale la vecina y dice, no importa que se queme mi medianera, yo a esta no la voy a ayudar. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte. No importa que se prenda mi casa, pero que se le queme todo a esta. Es fuertísimo las cosas que uno está viviendo en este momento de la historia. Y acá Dios nos llama a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros seamos opuestos a todos esos pensamientos. Que seamos agradecidos, que si vemos que el otro está pasando una necesidad, que nosotros vayamos a ayudar, que seamos bondadosos, que seamos caritativos. A mí si hay algo que me gusta, mi esposa es boliviana y ella siempre se queda admirada de lo bueno y lo solidario que es la Argentina, el argentino en sí. El argentino es el tercer país con más inmigrantes. Y a mí me llama la atención, acá donde vivo yo, son paisanos, bolivianos, portugueses, japoneses, de Paraguay, acá tenemos la ciudad del inmigrante, que todo es europeo, mi abuelo era italiano, mi abuela vasca, y son todos inmigrantes. Y el argentino es muy solidario. El otro día cuando veíamos en Bahía Blanca cómo salían los micros de la iglesia, los camiones, cómo la gente donaba, cómo la gente ayuda. Y dice que nosotros, dice la historia, ¿no? No es bíblico, pero dice que la Argentina es el crisol de razas. Tenemos la reserva natural, el estero de Liberá, yo viví 2 años ahí, que va a abastecer al mundo, dice, durante 8 años con agua dulce. Es una tierra muy rica. Y qué bueno que nosotros estemos en este lugar, en esta tierra, que podamos ser agradecidos, que podamos ayudar al prójimo, sin mirar a quién. Porque el cristiano, como dice Hechos capítulo 16, Pablo, cuando lo llevan y asilas y lo azotan y lo meten preso, y después a lo último del capítulo 16, Pablo dice, se dan cuenta que es ciudadano romano. Y Pablo, si decía, yo soy ciudadano romano y mostraba la chapa, no le pegaban, no lo metían preso. Pero el cristiano tiene que ir con la benignidad. El cristiano tiene que decir, yo soy de Cristo. La gente se tiene que dar cuenta cuando nosotros vamos a un lado, que nosotros somos de Cristo. ¿Qué significa ser cristiano, pequeño Cristo? ¿Cómo se los conocían a los primeros cristianos, los del camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahí vienen los del camino. Dice que a Pedro lo reconocieron 3 veces antes que blasfeme en contra de Jesucristo, antes que cante el gallo, lo conocían a Pedro. ¿Por qué? La forma de hablar, la forma de caminar, la forma de pensar. A nosotros nos tienen que conocer igual. Nosotros tenemos que ser benignos. Tenemos que tener esa benignidad que tuvo Jesucristo. No, yo no puedo ser solamente bondadoso, bueno con el prójimo que tengo tan cerquita. Está bien que sea así, pero tengo que ser benigno con todo. Y que en esta noche, que en esta meditación, le pidamos a Dios, oremos para tener ese fruto del Espíritu Santo. Porque dice que si nosotros somos benignos,
Ahora que me toca dar de acá a 2 jueves la bondad, vamos a ser bondadosos, porque nos va a salir. Y ¿saben qué lindo para un cristiano? Que a donde vayas te digan, vos sos diferente, tu familia es diferente. Yo quiero conocer la iglesia, quiero conocer de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablo de vos, no solamente lo que hablas, sino cómo vivís. Porque vos estás viviendo lo que estás hablando. Y cuando uno vive lo que habla, la gente quiere conocer de ese Dios. ¿Quién no quiere conocer a Dios? ¿Quién no quiere conocer a Jesucristo? Si es lo más grande que hubo en el planeta Tierra, en el universo entero. Dice que no hay nadie bajo el cielo, sobre la tierra, debajo del agua, no hay nadie como Cristo Jesús. ¿Quién no quiere ser imitador de Cristo Jesús? Yo sí quiero ser imitador de Cristo Jesús, hasta que Cristo venga. Quiero ser un verdadero cristiano. Quiero tener el fruto del Espíritu Santo. Como decía, ¿cuesta? Claro que nos cuesta. ¿A quién no le cuesta orar? ¿A quién no le cuesta estudiar la palabra todos los días? ¿A quién no le cuesta a veces ser bueno con aquello que es malo? Bueno, pero somos cristianos y nosotros somos discípulos de Jesús. Y si sos discípulo de Jesús, tenés un maestro y tenés que seguir a tu maestro. Y nuestro maestro es Cristo Jesús, nadie es más. Así que los quiero invitar, hermanos, que oremos mucho para ser benignos, porque la gente va a transformar su vida y va a querer seguir a Jesús si nosotros tenemos benignidad en nuestra vida. Que Dios los bendiga, mi hermano.